A partir de este momento, dispón tu corazón, ábrelo con fe para recibir una hermosa palabra de esperanza, aliento y paz. Acompáñanos en esta nueva edición de Vida en Plenitud, un espacio pensado por Dios para bendecirte, sanarte, restaurarte y transformarte. Vida en Plenitud con el pastor Evangelista Ayala. Vida en Plenitud para que te conectes al propósito de Dios para tu vida. Dios les bendiga y Dios les guarde. Es un placer volver a llegar hasta su casa o hasta su lugar de trabajo donde se encuentre. Para nosotros, la Iglesia Cuadrangular en Cagua, es una bendición compartir con ustedes la palabra del Señor y poder brindarle una palabra que cambie su destino. Así que bienvenidas y bienvenidos a Vida en Plenitud. Un aplauso para el Señor, iglesia. Gloria a Dios. Salmo 91. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. El propósito de la cobertura. Diga conmigo, el propósito de la cobertura. La palabra cobertura es una palabra que significa cubrir o proteger de arriba hacia abajo, de un lado a otro. La palabra cobertura significa envolver, proteger continuamente y por completo. El Salmo 91 es una expresión de Dios hacia lo que es la cobertura de Él total sobre su creación. En este salmo, en todas las bendiciones de este salmo comienzan con un requisito indispensable para disfrutar de ellos. Es una serie de bendiciones que aparecen en el Salmo 91, pero todas dependen del versículo 1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar es una persona que decide vivir continuamente en la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén, iglesia? Es una persona que determina en sí mismo y en sí misma no tener una vida independiente o separada de Dios, sino que consagra y entrega su vida al Señor para vivir en su presencia, para caminar con Él diariamente, buscar su rostro y hacer la voluntad de Dios cada día en su vida. Una persona que habita bajo el abrigo del Altísimo es quien decide propiamente, que decide espontáneamente caminar con Cristo por el resto de su vida. ¿Alguien dice amén, iglesia? Que no tiene temporadas para buscar a Dios, sino que es consecuente, sino que es continuo buscando el rostro del Señor. Es una persona que decide habitar y que no vive en la presencia del Señor de acuerdo a las circunstancias. Si las cosas van bien, si las cosas siguen mejorando y todo está funcionando, estoy en su presencia. Si la adversidad me golpea, entonces me retiro porque las cosas no están saliendo bien. No, una persona que determina vivir o habitar en la presencia del Señor, vive en la presencia de Dios independientemente de cualquier circunstancia. En las buenas levanta sus manos y adora al Señor. En las malas
viene a la iglesia y glorifica a Dios. Alguien dice aleluya, iglesia. Y cuando está sirviendo al Señor, no le sirve dependiendo de la circunstancia, sino que es una persona que en las buenas y en las malas habita bajo el abrigo del Altísimo. Alguien dice amén, iglesia. Es una persona que dice: separado de Él nada puedo hacer. Por eso las bendiciones siguientes, los beneficios de este salmo, tienen el requisito indispensable de consagrarse completamente para Dios, de vivir de acuerdo a la palabra, caminar con Él diariamente. Entonces comenzará a disfrutar, a experimentar todo aquello que está en los siguientes versículos de este pasaje. Diga conmigo: abrigo. La primera palabra que aparece a nivel de cobertura de Dios, la primera palabra que aparece, la palabra dice la sombra. Diga conmigo: sombra. Cuando usted se para al lado del sol o al lado de una luz radiante, usted nota que la sombra suya está a un lado, está allí. Usted se mueve hacia atrás en medio de esa luz radiante y la sombra sigue con usted. Si se para en el sol, usted inmediatamente nota que donde hay un lugar allí, la sombra está a un lado suyo. Donde quiera que se mueve, donde quiera que va, dentro de esa luz radiante siempre hay una sombra. ¿Qué significa la palabra sombra? La palabra sombra significa presencia continua de Dios en la vida de una persona. Amén, iglesia. Diga conmigo: presencia continua. La palabra sombra significa que Dios siempre está presente, que Dios no está sobre una persona, en una persona dependiendo de la circunstancia. Dios está en todo momento, su presencia está allí. Cuando va a dormir, cuando se levanta, se incorpora en el trabajo, a la universidad, los quehaceres del hogar, en cualquier lugar que vaya, su presencia está allí. ¿Alguien dice amén? Y su presencia, esa sombra, siempre va a buscar un beneficio para usted. Donde quiera que usted vaya, crea en esta mañana que Dios está presente. Lo que el término hebreo sombra, plumas, y el otro término abrigo, escúcheme bien, esos términos que cada uno tiene un significado, lo que están buscando es cómo hacer que el hombre pueda entender por medio de algo natural, de algo entendible, pueda aplicar que la presencia de Dios está allí. Por eso la palabra sombra, la palabra plumas, la palabra abrigo, Dios está tratando de que el hombre pueda entender bien claramente cómo Dios funciona a una persona que habita al abrigo del Altísimo. La palabra sombra significa un estado permanente de Dios en una persona. Diga aleluya. Si alguien visitó un hospital por alguna razón, Dios está allí con usted. Si a alguien le expulsaron del empleo, Dios está allí con usted. ¿Alguien dice amén? Si vas a ir a un lugar a defender tu causa ante un aspecto legal, Dios está allí con usted. Escúcheme bien, iglesia. De acuerdo a la situación, Dios no solo está presente, sino que Dios actúa en función de lo que está aconteciendo en ese momento. Míreme acá. En otras palabras, Dios no solamente, escuchen, le dice yo estoy con usted, sino que, como dije anteriormente, si va a un mercado, Dios te va a decir estoy aquí contigo, no para que sepas solamente que estoy, sino para dirigirte y multiplicar tu dinero. Si por alguna razón la persona ingresó a un hospital, Dios está diciéndole no solamente estoy aquí contigo, sino que estoy aquí para cuidarte y para sanarte. ¿Alguien dice aleluya, iglesia?
En otras palabras, Dios te dice, yo estoy contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, pero voy a funcionar de acuerdo a lo que está sucediendo en tu vida. ¿Alguien está comprendiendo, iglesia? Entonces, no solo Dios está contigo, sino que Él actúa en función del lugar y del acontecimiento. Diga aleluya. La segunda palabra, en otras palabras, escúcheme bien, la palabra sombra significa sentirse seguro o segura de que Dios no solo está presente, sino que Él va a actuar en favor tuyo. La segunda palabra es la palabra abrigo. Escúcheme bien, abrigo es proteger y significa alrededor de o envolver. Cuando usted se coloca una especie de abrigo, un blazer, algo, se lo coloca y él no le acobija de arriba abajo, sino que le envuelve, sino que le protege del frío, le protege del agua, le protege y le hace sentirse bien. ¿Alguien está comprendiendo, iglesia? En otras palabras, esa expresión abrigo significa un abrazo completo del Padre rodeando toda tu vida. ¿Alguien dice amén? Esa palabra abrigo es sentir el apoyo y sentir que Dios te abraza y que nada malo te va a suceder. Escúcheme bien, la palabra abrigo significa no solo protección, sino darte paz de que Él está a tu alrededor. Diga aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Qué está diciendo el salmista? Uno, está diciendo, la sombra significa que su presencia está en mí. Y el abrigo significa que Él me protege, que Él me envuelve para sentirme seguro. ¿Alguien ha sentido la paz de Dios? ¿Alguien ha sentido que Dios está abrazándole? Bueno, ese es el abrigo. Escúcheme bien. Dios, la sombra puede estar a un lado para decirte, mi presencia está allí. Pero el abrigo significa una actuación de Dios para envolverte y brindarte protección de todo aquello que pueda hacerte daño. ¿Alguien dice amén? Alguien en una oportunidad vivió un accidente de tránsito dentro de un grupo de personas, alrededor de 8 de 9. Esa persona quedó intacta, no le pasó nada, mientras que las otras personas sufrieron lesiones, hermanos queridos, que simplemente le afectaron en una pierna, un brazo, unos golpes leves, unos golpes graves. Pero la persona que había confiado o que hubo confiado en el Señor se sintió segura y dijo, yo sentí no solo que Dios estaba allí, sino que en el momento del movimiento del vehículo y de los golpes bruscos, yo sentí que algo me abrazó y no dejaba que me golpeara ni con un lado ni al otro, porque el abrigo del Altísimo le protegió. Diga aleluya, iglesia. Ese es el valor de estar en cobertura. Ese es el valor de estar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cuánto dicen aleluya, iglesia? No buscamos su presencia cuando estamos en problemas solamente. Buscamos su presencia para prevenir cuando venga un problema. La tercera palabra, escúcheme bien, le explico algo más. La tercera palabra es cubrir, plumas, diga conmigo plumas. Dice, con tus plumas te cubrirá. No es envolver, no es abrigo. La palabra cubrir es de arriba hacia abajo. Escúcheme bien. La mayoría de las aves que tienen un plumaje, las plumas que envuelven todo su cuerpo, desde su cabeza hasta sus pies, es para protegerlas del frío, del calor y, escúcheme bien, y brindarle comodidad, brindarle seguridad bajo esas alas. Cuando se mojan, se sacuden. Pero la mayoría de las aves se acobijan y se cubren todas. Y el Señor está diciendo,
Estoy utilizando un término común para que pueda entender mi pueblo cuánto les cubro. ¿Cuánto dicen amén? Una cosa es envolver, otra cosa es su presencia y otra cosa es cubrir. ¿Alguien está comprendiendo, iglesia? Cubrir de arriba hacia abajo. Diga conmigo, de arriba hacia abajo. Esas plumas, escúcheme bien, en la palabra cubrir allí, es la palabra sentir la seguridad de que Dios cuida de arriba hacia abajo. Alguien dice aleluya, iglesia. Y Dios está diciendo: mi presencia, sombra; mi abrigo, protección; mis plumas, seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo, escuche, no temerá al terror nocturno. ¿Alguien dice amén? Nada podrá hacerle daño. Caerán 1000 y 10,000 a su diestra, mas a él o a ella no llegará. ¿Por qué no llegará? Porque habita bajo el abrigo del Altísimo. Mora, vive bajo la sombra del Omnipotente. Y es lo que dice la Biblia: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No te alejes de su presencia. Primero, porque no puedes huir. Si subiere al cielo, David dijo, ahí estará. Si en el Seúl hiciere mi estrado, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No se puede huir de su presencia, pero se puede huir de su propósito. Escúcheme bien. Quiero darte una noticia en esta mañana. Dios está contigo. Dios te protege y Dios te da seguridad. No hay nada en esta tierra, no hay nadie que pueda brindarte lo que Dios te brinda. Lo que Dios te da es gratuito. Lo que Dios te da, Él solo te pide que te acerque. Él solo te pide que te entregues a Él. Él solo te pide que te acerque. El que habita al abrigo del Altísimo estará bajo la cobertura del Omnipotente. Y escúcheme acá, iglesia. La palabra omnipotente en esa expresión bíblica aparece como un común denominador, diciendo que esa palabra omnipotente, que nada de lo que pueda acercarse al hombre, que lo que pueda acercarse a la mujer, nada le podrá hacer daño, porque el Dios omnipotente los defiende y los guarda y los protege. Alguien dice aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Diga aleluya. Más son los que están contigo. La presencia de Dios hace que puedas sentir y ver que hay miles de ángeles a tu alrededor. ¿Cuántos dicen aleluya? Dígale que tiene a su lado: camine con Cristo, por favor. ¿Qué es lo que Dios pide? Número uno, una vida dependiente de Él, no una vida independiente. Ayer, en cómo mantener la liberación, hablamos acerca de que si alguien quiere mantener la liberación, debe el Señor ser el dueño absoluto de toda su vida. No de algunas áreas. Las áreas donde Dios no gobierna, gobierna el diablo. Y Dios está pidiendo una vida dependiente, financiera, una vida espiritual, una vida familiar, una vida secular, una vida profesional, una vida ministerial. Dios está pidiendo una dependencia absoluta, porque cada entrega de tu parte y de mí y de mi parte recibe un beneficio divino. Cada entrega que usted y yo hagamos a Dios, recibimos un beneficio de protección, bendición, multiplicación. Lo primero que Dios pide en esta mañana es que el pueblo tenga una dependencia absoluta de Él. En cada detalle Dios tiene que ver contigo. Algo grande, algo pequeño, algo insignificante, algo grande. Quiero decirle en esta mañana que Dios tiene que ver con todas las cosas
de tu vida, dentro y fuera de la iglesia. No las que yo elijo, sino todas. Alguien dice aleluya. Y si en todas yo dependo, en todas Él me bendice. Lo segundo que Dios pide, hermano, es vivir o tener una vida consagrada al Señor. Consagrada continuamente, no por temporadas ni fraccionadas, sino continua. Dígale que tiene a su lado: continua. La consagración es en todo lugar y en todo momento. Todo lugar, en tu trabajo, universidad, negocios, viajes, en todo lugar y en todo momento, en las buenas y en las malas. Dios pide, para los beneficios que mencionamos, una vida consagrada en todo lugar y en todo tiempo. ¿Cuántos dicen aleluya? Cobertura espiritual, diga cobertura espiritual. Cobertura espiritual de Dios. Y la otra cobertura que quiero mencionarles es la cobertura espiritual de una iglesia y de un ministerio. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén y amén. Este pasaje, escúcheme bien, este es un pasaje muy profundo que tiene una implicación histórica del momento para los sacerdotes, para los saduceos, para los herodianos, y tiene un aspecto tan profundo acerca de lo que es la casa del Padre y el Padre. En este pasaje, la historia literal que se está ilustrando allí es de un padre que tiene 2 hijos, tiene una finca, tiene un lugar grande, con muchos animales, con muchos jornaleros y con 2 hijos. Vivían bien, todo estaba funcionando. De pronto el hijo, uno de los hijos, dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, porque quiero irme. El padre representa a Dios, la casa representa su reino, y también representa un lugar donde usted se congrega. Usted y yo representamos a uno de los hijos de los que están allí. Y quiero que observe lo siguiente, que era el aspecto más religioso y el aspecto que más el Señor estaba enfatizando a los sacerdotes. El menor le dijo: Padre, yo quiero irme.
deme la parte de los bienes que me corresponde. La palabra bien significa conocimiento, madurez. Viene literalmente. Y el joven dice: yo ya tengo cómo hacer mi propia vida. Tengo conocimiento de la vida, tengo muchas cosas, sé cómo hacerla, sé cómo funciona el reino, sé cómo funcionan las cosas. Así que deme, Padre, lo que me corresponde. Nunca le dijo al Padre: ¿qué dice usted? ¿Me voy o no? ¿Me da su bendición? ¿Oramos? No, simplemente tomó una decisión y se fue. Se fue con mucho conocimiento, se fue con mucha capacidad, se fue con dinero a hacer su propia vida. Este joven, escuche bien, sale y se va. Y comienza a tener no una vida dependiente del Padre, de un lugar, del reino, sino a hacer su propia vida. Lo que él no entiende es que todo el conocimiento y todos los bienes, sin la presencia de Dios, sin las normas de la casa del Padre, sin las normas del reino, no le van a multiplicar ni le van a producir, sino que van a disminuir. Y él, consciente de lo que tiene, pero no consciente de la decisión que estaba tomando, estaba ignorando muchas cosas que debían ser valoradas. Una, pedirle consulta al papá. ¿Alguien está con? Pedirle consulta al padre. Dos, considerar el lugar de bendición en el cual se encontraba. Tres, la posición que tenía como hijo dentro de la casa del Padre. Sin embargo, vale más el conocimiento, vale más lo material que lo espiritual. Y el joven se fue. Él estaba bien allá adentro, escúcheme bien. Desde el primer día, Dios Padre, la casa del Padre, su reino, la iglesia es un lugar donde se comparte el reino. Usted está bajo la cobertura de un ministerio. Desde el primer día que una persona entró a esta iglesia y aceptó a Cristo, comienza a participar de las bendiciones que hay dentro del reino de Dios a través de esta casa. ¿Alguien está comprendiendo, iglesia? Ese es un valor que usted debe darle a lo que es cobertura, a lo que es estar en la casa del Padre, a lo que es pertenecer al cuerpo de Cristo. Cuando usted llegó por primera vez a esta congregación y aceptó a Cristo, forma parte de la familia de Dios cuadrangular y comienza a recibir las bendiciones y los beneficios de esa casa. ¿Alguien dice aleluya, iglesia? Por eso, antes de tomar decisiones producto de lo material o de que solo tiene conocimiento, que no necesita estar en la casa del Padre, que no necesita estar bajo la cobertura de un ministerio, que quiere tener una vida independiente, le motivo y le exhorto a valorar la casa del Padre y los beneficios que hay en ella. Hay gente que está aquí que ha ido a encuentro y Dios cambió su vida para siempre. ¿Alguien dice amén? Hay gente que ha venido a esta casa y se ha identificado con una palabra y esa palabra marcó su vida para siempre. Alguien ha venido a esta casa y recibió una administración. El fuego de Dios cayó, fue ministrado, recibió fortaleza, porque esos son los beneficios de estar bajo la cobertura de una casa, de un ministerio. Alguien dice aleluya, iglesia. Y antes de que vengan situaciones personales, que venga a tratar de venir el espíritu de independencia, de sacar, de separarte del propósito, valore las cosas espirituales. Entonces dicen aleluya.
¿Cuál es el propósito de esa persona cuando viene a la iglesia? Se alimenta de cada actividad de la casa. 2, comienza a descubrir el propósito de Dios para su vida. Mire, hermano, así clarito lo hablamos. Aquí hay gente que recibió a Cristo y hoy es pastor de una iglesia. Aquí hay gente que no tenía un negocio y vino a esta casa y Dios le dio la oportunidad de abrir un negocio. Alguien dice amén. Aquí hay gente que vino a este lugar, yo quiero estudiar y Dios me va a ayudar, e ingresó a la universidad, ahora es un profesional. Alguien estaba solo o sola, una mujer, un hombre, y comenzó a orar a Dios y Dios le dio su ojos azul celeste, su persona en esta casa. Y hoy tiene una familia. ¿Alguien está comprendiendo, iglesia? Porque le dan el valor de pertenecer a una casa y a un ministerio. Cuando usted está bajo esa cobertura, recibe los beneficios de esa cobertura. A todos dicen aleluya. Bueno, hermano, para muestra un botón, yo nací en la Cuadrangular, en el estado Táchira. Allí fui bautizado, me gradué en el seminario teológico, allí me casé, allí me capacitaron y allí me enviaron. ¿Cuánto dicen aleluya? Los beneficios de una casa lo que hacen es acentuar el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuánto dicen aleluya? El beneficio, usted empieza a crecer espiritualmente en una iglesia. Comienza a recibir palabra. Alguien dice aleluya, iglesia. Escúcheme bien, debe participar de esos beneficios. En esta casa hay un discipulado y usted debe incorporarse para alimentarse doctrinalmente, darle el valor que tiene esa casa que me brinda la oportunidad de crecer espiritualmente. Por lo tanto, esa persona se incorpora a la academia, se incorpora al discipulado. Alguien dice aleluya, iglesia. El beneficio de pertenecer a una casa es que usted puede adquirir aquí en este lugar conocimiento y descubre para qué Dios le ha llamado. Pero el hijo pródigo estaba más interesado en hacer su propia vida que hacer la que el padre tenía para él. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuida el propósito de Dios. El hijo pródigo estaba dentro del propósito. Escúcheme bien, iglesia, la diferencia. Míreme la diferencia. Él estaba en la casa del padre y él pensaba que cambiarse de casa no podía salirse del propósito. Escúcheme bien, él se sale y por un tiempo se sale del propósito. ¿Y qué quiero decir con el propósito? Es aquello que Dios tiene para ti en una iglesia. ¿Alguien dice amén? Es aquello que forma parte del reino de Dios en tu vida, en una congregación. Personas que dicen, no, yo me voy a otra iglesia porque Dios está en todas las iglesias. Ese no es el problema. Sabemos que Dios está en todas partes, que Dios está en todas las iglesias. El problema no es Dios, el problema es la persona. No que se sale de Dios, sino que se sale de su propósito. Voy a decirlo por acá. No, el problema no es Dios, el problema es usted o soy yo. Salirse el hijo pródigo, él dijo, no, tengo conocimiento, tengo dinero, ya soy un creyente, ya soy un líder, ahora puedo hacer lo que yo quiera y es más, quiero irme por acá. De manera que la persona dice, Dios está allá, Dios está aquí. El problema no es Dios, el problema es que él se salió del propósito. ¿Alguien está comprendiendo, iglesia? ¿Por qué? Porque es lo que sucedió. Me ofrecieron cantidad de ministerios de la ciudad de San Cristóbal. Pastor, véngase para acá. Líder juvenil, véngase para acá. Nosotros le vamos a pagar tanto, le vamos a dar tanto. En esa iglesia cuadrangular se va a morir, hermano querido. Y era ofrecimiento por acá y ofrecimiento por allá. Y yo decía, Dios está en todos lados. Total, el liderazgo va contigo, la unción va contigo. Sí, hermano, y yo, Señor, ayúdame aquí, Padre. Una tentación tan fuerte. Porque no me diga que usted no ha sido tentado a irse a otra congregación o irse de la iglesia. Y yo le dije, Señor, por favor, yo lo que quiero hacer es tu voluntad.
dijo: aguante al pastor entonces. Manténgase en esa iglesia. Manténgase liderando a las personas que le asignaron. No es fácil, porque yo estaba comenzando el ministerio. Sé que no es fácil, pero Dios me decía: siga. Hermano, bendito sea Dios, que siempre me mantuve en la casa cuadrangular, porque de allí Dios me sacó y me trajo a esta casa. Y es lo que le ministramos a la gente que está en esta casa. Y por eso hay gente que se convirtió en esta casa y hoy en día son pastores en otra iglesia. No conocieron ni otro pastor y no conocieron ni otra iglesia, sino que conocieron solamente este lugar, y allá serán fieles, firmes, y les puedo decir que nada los podrá separar del amor del Señor y de su propósito. Diga aleluya. Dele valor a la cobertura. Dele valor. No se trata de cambiar de iglesia, se trata de salirse del propósito. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Una vida independiente de Dios, que se llama vivir sin ley. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo es el que recibe los beneficios. Pero el hijo pródigo se salió de ese abrigo, se salió de esa protección. Y Dios dijo: yo estoy aquí. Él sigue siendo mi hijo. Pero tomó su decisión. ¿Y qué le pasó al hijo pródigo? Todos sus bienes se acabaron. ¿Cuántos dicen aleluya? Todo se vino al piso. Y tuvo que reconocer. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el Señor le dijo: usted no es ningún jornalero, usted es un hijo. Así que le devolvemos el vestido, le devolvemos el calzado, le devolvemos el anillo, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Diga aleluya. Diga aleluya, iglesia, diga aleluya. Quiero hacerle un llamado a todas las personas que nos ven. Dios tiene cosas grandes para usted. Asista a una iglesia, comience a congregarse y disfrute de las bendiciones que tiene esa congregación. Así que allí donde tú estás, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima vez. Si has escuchado este mensaje y Dios ha tocado tu corazón, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que te necesito, que moriste en la cruz por mis pecados y por eso te pido perdón. Te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Ven a este lugar. Te invitamos a comunicarte con nosotros a través del número o visítanos en nuestra sede de la calle Sabana Larga, entre Piar y Providencia, Auditorio Cuadrangular en Cagua, los días domingos en cualquiera de nuestros servicios, 7:30 y 9:45 de la mañana, 5:30 de la tarde, y los días miércoles a las 6:30 de la tarde. Los esperamos.